Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí tenemos un espacio más de entrevistas. Hoy, concretamente, vamos a entrevistar a Armenia Barradas. ¿Qué tal, Armenia? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Para mí es un placer. El otro día también hablábamos con Diego, que es un amigo también o un contacto de los dos, y me dijo, Sí, oye, tienes que entrevistar sobre todo a Armenia, que es una gran profesional. Pues mira, aquí estamos. te lo agradezco. Es un placer estar aquí contigo, Uriol. Muchas gracias. Te presento, tú eres coach y mentora, porque luego también veremos el término mentora. Ya has pasado por un proceso y acompañas ahora a coach, a terapeutas y otros profesionales para poder lanzar su propio proyecto. Con lo cual, tienes todo el bagaje para hacer todo el recorrido que tú ya has vivido. Y me gustaría empezar con una primera pregunta de actualidad, básicamente, que es que hoy en día, con la situación que tenemos, hay mucha gente que está empezando a emprender, pero hay bloqueos. Entonces, podríamos empezar diciendo que emprender no es fácil, pero también es algo gratificante. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo has vivido tú el hecho de emprender? Mira, emprender para mí, ¿Sí? yo hace unos años ya empecé con el tema del emprendimiento hace tiempo ¿Sí? y la verdad que no es un camino sencillo, Mm, pero como tú dices, es muy gratificante. He aprendido muchísimo, he perdido mucho dinero. mm, Para mí ha sido como un máster que he hecho ujú, a lo largo de estos años por todo lo que aprendí y sobre todo para mí ha sido un proceso de transformación personal brutal, mm, de superar creencias limitantes, de creer que no puedo y al final ver que puedo, por ejemplo, también hacer un poquito de gestión emocional, mm. porque mira, en el mismo, mira, por las mañanas ¿Sí? a veces siento que, bueno, que esto no va bien, que, bueno, el peor escenario. Por la tarde siento que esta gestión emocional que tenemos que hacer no es sencillo, pero con herramientas de coaching, Claro. yo he aprendido muchísimo, pues lo llevo mucho mejor. Qué bueno, fantástico. Diríamos que en la parte de emprendeduría, ¿no? Hay una serie de elementos que son más técnicos, ¿no? De cómo poder, pues, darse de alta en distintos regímenes, pero hay una parte que es muy importante, que es la mental, ¿no? Que es lo que tú también, de alguna forma, enfocas, ¿no? En tu programa. Sí, ¿Qué es lo sin que duda. trabajas? ¿Cómo Mira, trabajas esta parte? Mira, yo creo que la estrategia, todos lo podemos aprender Ujú. con vídeos, con cursos, pero después la parte, el mindset, Mm, la mentalidad de éxito mentalidad. para mí es fundamental. Ujú, Piensa que con todas las personas con quien yo he trabajado, con todos los coaches con quien he trabajado, ujú, el principal impedimento para poder tener éxito con su proyecto ujú. tiene que ver exactamente con la parte de la mentalidad. No creer, no creer no creer que al final pues puedan vivir de su proyecto, Ujú, eh, el miedo, ujú. creencias limitantes, todo eso Totalmente. implica que pueden tener todos los conocimientos, Mm, pero al final, si tú no crees, claro, al final no lo creas. totalmente. Y, y de eso se trata, de primero tienes que creerlo Ujú. para después crearlo. Y es eso que yo trabajo, sobre todo creencias limitantes y los Qué miedos. bueno, Eso para mí es totalmente. fundamental. Así que en primer lugar tenemos que tenerlo en la cabeza, ¿no? Si tú ya ni te lo Sí. planteas, es muy difícil de que la cosa avance. Sin duda, sin duda. Y yo, desde mi punto de vista, el principal impedimento tiene que ver con esas creencias Mm, limitantes. Porque si tú te pones límites, al mm, final, ¿qué es lo que va a pasar? Es que no lo vas a lograr. exacto, Simplemente porque tú no te lo crees. ¿Cuál es la exacto, diferencia, por ejemplo, entre un coach y otro coach? Muchas veces tiene que ver con su mentalidad, exacto, porque hay coaches que consiguen y otros que no, además del compromiso, del trabajo, de ujú, los recursos que tienen. Pero para totalmente. mí la base, el punto fundamental tiene que ver con la mentalidad de éxito. Qué bueno. Uno de los grandes bloqueos en el caso de los emprendedores y emprendedoras es el miedo, que es un elemento, yo creo que muy común, ¿no? El miedo de, ¿y si va mal? ¿Y si no funciona? ¿Y si dejo entonces un trabajo seguro y me embarco en este proyecto? Ujú, ¿Y si ujú. no tengo luego
para poder mantenerme, ¿no? ¿Qué hacemos con esa emoción o con esas emociones tan paralizantes? Mira, yo creo que el miedo muchas veces está asociado al autosaboteador, Mm, porque al final, ¿qué es sí, lo que pasa? Nuestro saboteador interno pues nos dice, mm, no lo hagas, ujú, tú no vales para eso. ujú, eh, es una manera que tiene nuestro cerebro de protegernos, ujú, pero simplemente es ser consciente de, vale, ser consciente de tus pensamientos. Esto es una creencia, esto es real. Entonces, pararte para pensar y ser consciente de ello. Porque sí, muchas veces yo, por ejemplo, tenía un, un cliente sí, que llevaba 2 años totalmente bloqueado mm, y tenía que ver con su autosaboteador que no lo dejaba seguir hacia claro. Se adelante. iba limitando. Eh, pero totalmente, de una manera que tenía todos los recursos para poder hacerlo, Ujú, pero él se decía a sí mismo que no, ujú, que no era capaz, que, no, que había mucha competencia, ujú, que, o sea, tenía una serie de creencias que al final le bloqueaban ujú, para poder ir adelante con su proyecto. Y al final, después de trabajar esta parte, pues sí que hemos podido él sí que ha podido lanzar su proyecto ujú, y poco a poco ir superando, porque esto no se trata un día tengo miedo y el día siguiente no, ya no lo tengo. Esto se claro, trata de ir dando pasitos poco a exacto, poco para poder de alguna manera salir de la zona de confort hacia exacto, una zona de aprendizaje, claro, totalmente. no para una zona de pánico. Mm, Entonces, tiene que ser paso a paso también de acuerdo con la persona con quien yo trabajo. totalmente. Además que cuando uno da un paso adelante ve que ese miedo también empieza como a difuminarse, ¿no? No es tanto lo que Exacto. es, sino lo que imaginamos o recreamos. Sí, sin duda, porque al final los miedos Ujú, están en nuestra cabeza y al final son monstruos claro, más grandes de los que en realidad son. totalmente. Entonces, pues de eso se trata de pasito a pasito hacia Ujú, em, caminando hacia nuestras metas, hasta nuestros sueños, hasta nuestros objetivos. ujú, El miedo, ojo, el miedo también tiene una componente positiva, sí, pero si nos dejamos llevar por el miedo, claro, puede ser totalmente paralizante. claro. Aquí también nos acaba de bloquear por completo. Exacto, Y además de también eso se puede ser trata. también inspirador el hecho de, entiendo que sí, ¿no? De tener a alguien que ya ha vivido todo esto, ¿no? Una mentora, que es la diferencia también quizá con un coach, ¿no? Una mentora, que tú ya has vivido esto, puedes también hablar de tu experiencia. Exacto. Yo como coach, yo acompaño a los coaches, o sea, a mis clientes, a un Sí. proceso de transformación. Ujú. Ojo, yo aquí acompaño, yo no puedo dar mi opinión. Vale. Yo no puedo, mientras que como mentora, yo Ujú. ya puedo transmitir mi experiencia, ya puedo Exacto. dar mi opinión, aconsejar. La decisión final siempre va a ser de mis clientes, de las Ujú. personas, de los coaches con quien yo trabajo. Pero Ujú. al final, em, mm, yo puedo decir, mira, esto me parece muy bien, Ujú. esto, ojo con esto, mientras que en un proceso de coaching yo no puedo dar cualquier Claro, tipo de opinión. son Mientras, formatos distintos. Ujú. totalmente, totalmente. Yo separo muy bien lo que es el coaching de lo que es la mentoría. Y Vale. actualmente sí que es verdad que el 80-85% de bueno, de mi actividad en Ujú. mi proyecto está relacionado con el tema de mentoría para Claro, coaches. O sea, totalmente. ayudo a otros coaches a Ujú. crear psicólogos, profesionales Ujú. Vale. em, del desarrollo personal a crear Ujú. o potenciar sus proyectos. Claro. De hecho, con Diego Ledesma tenemos Sí, un proyecto en común que sí. se llama Coachpreneur, que tiene exactamente como objetivo ayudar a que otros
profesionales del desarrollo personal pueden vivir de su propósito. qué bueno, está fantástico. Y uno de los elementos también que he visto en la web es que trabajáis con las fortalezas, ¿no? De alguna manera ayudáis a que las personas conecten con su auténtico potencial. Sí, sin duda, porque normalmente en las escuelas estamos acostumbrados, si eres malo en algo, te Ujú, ponen un refuerzo, tienes que aprender más, tienes ujú, que... Yo veo exactamente al revés. ujú, Para mí es totalmente diferente. Yo creo que hay que potenciar las fortalezas ujú, porque eso te permite brillar. Eso hace bien, que tú brilles. No, yo intento enfocarme sobre todo en las fortalezas para potenciar al máximo claro. las habilidades Ujú, que tienen mis clientes. ujú, Sí, porque si tú puedes intentar mejorar algo en que no eres bueno, pero cuando ujú. tú intentas mejorar aquello en que eres, eres bueno, entonces ahí Claro. brillas de una manera fantástica. Era Y por como un eso yo cohete, creo sales que disparado ya. exacto, no, exacto, Uriol, de eso se trata, porque y hay que acostumbrar más a los niños, Mm, a los adolescentes a potenciar en lo que son buenos, totalmente. porque ahí pueden llegar donde quieren. Mm, Pero si al final intentamos mejorar las cosas en que no somos tan buenos, claro, aquí mm, tenemos un los, desequilibrio luego y exacto, una yo parte que por lo nos menos... queda coja. Mm, Exacto, yo sin duda hay que potenciar las fortalezas y una de las cosas que yo trabajo con mis clientes, con otros profesionales del sí, desarrollo personal, tiene que ver de crear un proyecto que sea único, que tenga que ver contigo, con tu esencia, que puedas ujú, reflejar quién realmente eres. De claro. eso se trata. Claro, al Y final eres para ello... único, es un proyecto que al final también es único, es tu propia persona, esencia y unidad, que estás ahí dándole ese toque propio. Mira, la diferencia, a veces un psicólogo Mm, o un coach que tienen negocios que en teoría pueden ser parecidos, pero sí, se van a destacar sobre mm, todo por sus diferencias, por quiénes son. totalmente. Entonces yo creo que eso es fundamental, potenciar quién realmente tú eres, Ujú, potenciar esas habilidades, esas fortalezas y ponerlas al servicio de los demás. qué bueno, está estupendo. Es algo que es algo muy básico, pero que no se trabaja lo suficiente. ¿Y qué hacemos, Armenia, con alguien, por ejemplo, que tiene muchas capacidades, muchas habilidades, pero no se lo cree? El caso de, me lo dicen, pero yo no me lo acabo de creer. Que de esos también hay muchos, hay muchas. Pero, pero muchísimo, muchísimo, pasa bastante, bastante a menudo. Yo puedo decir, yo Mm, puedo decirlo alto, gritar, sí, pero si no se lo creen, exacto, por mucho que yo lo diga, entonces claro. en ese caso yo trabajo Ujú, sobre todo en las creencias. vale. Porque eso tiene que ver con las creencias limitantes. De alguna manera, tú te dices a ti mismo que no eres capaz. Ujú, Yo intento a través de las creencias que sean conscientes de las creencias y ver ujú, qué pasaría si cambian esas creencias. claro. ¿Qué ¿Cómo es lo que sería esa podrían... alternativa, ¿no? Esa otra visión, esa forma de Exacto, verlo. Ujú, exacto. Intentar cambiar esas creencias y ver todo lo que pueden ganar cambiando esas creencias, qué bueno. Y sobre todo, transformando, transformando las creencias limitantes en algo que les pueda potenciar en sus potenciadoras. proyectos, sin duda. Claro, es como que de alguna forma la persona puede dar un pequeño paso, aunque ahora no crea, ¿no? Con un paso para empezar, ¿no? A darse ese permiso de creer en esa alternativa, en esa opción alternativa. Claro, sí, sí, esto es un trabajo que no es sencillo, Ujú, pero que al final los resultados son bastante interesantes y cuando tú ves que alguien llega a ti con esas creencias y que durante el ujú, trabajo, durante los meses que trabajamos juntos, vemos cómo la persona va creciendo, se va transformando, qué bueno. es una tremenda satisfacción. Totalmente.
Y además que es un camino que también lo has disfrutado, has estado también ahí acompañando. Sí, sí, sin duda, sin duda. Mira, yo ¿Sí? en mi primer proyecto de emprendimiento que fracasé totalmente y que me ha enseñado bastante, eh, yo no me había dado cuenta, pero una de las cosas eh, que tenía que ver, bueno, que al final, más años, pues te das Ujú. cuenta por la experiencia, por los conocimientos y también porque empiezas a estudiar coaching y te das cuenta de ello. Mm. Primero, tenía que ver con creencias limitantes y después también la relación con el dinero. Importante también. Muchas veces Sí, estamos contrariados, estamos en contra o estamos enfadados con el dinero. sí, y hay que trabajar esas Sí, creencias en relación al dinero, de yo no me merezco, sí, por también. ejemplo, que yo no me merezco. Y para mí es Mm. importante trabajar desde la abundancia Sí, y no desde la escasez. totalmente. Mira, y una idea muy es, vemos a otros profesionales como nosotros como competencia. Mm, Pero, por ejemplo, Diego mm, Ledesma mm, o Angie Núñez, que son mm, dos profesionales, Diego es argentino y mm, Angie Núñez es chilena, ujú, eh, con los cuales yo colaboro y se ujú, dedican a lo mismo que yo. ujú. Pues yo tengo más que ganar colaborando con ellos que perder. Y entonces, colaborando, Mm. me enseñan muchísimo, podemos hacer cosas extraordinarias juntos que yo quizás sola no podría hacerlo. Entonces, Totalmente. una de las cosas que yo me di cuenta es que la competencia no tiene por qué ser mala. Mm, Puedes colaborar con la competencia, puedes exacto. aprender de la competencia. Esto es solo un pequeño ejemplo de ver abundancia Mm, donde otros, por ejemplo, ven escasez. correcto. Es que es así. Es al final la teoría de o estás en un océano de color rojo donde todos son tiburones que se Sí, muerden y sí, se están ahí luchando, o el océano azul, ¿no? Que es como un lugar donde claro. todos podemos fluir. Claro, yo creo que todos tenemos algo que aportar diferente y Sí. si eres bueno profesional, si te dedicas, si estás comprometido y si quieres aportar valor a los demás, Mm, hay lugar para todos. totalmente. Somos 7 billones, más de 7 billones. Yo creo que Claro. como coach profesional, creo que a lo mejor no te los acabarías ni de broma. O sea, que hay Sí, 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 faena y sí. trabajo para Yo, muchísimos y muchísimas. yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Hay muchísima gente, hay trabajo para todos. Exacto, totalmente. Y luego, de alguna forma, cuando tú manifiestas y dices en tu web, ¿no? Que tú te has caído, claro, eso también es un acto de mucha valentía, porque al menos aquí en España, en Cataluña, no es fácil decir he fallado o he fracasado. A veces la idea del fracaso es como, socorro, me van a juzgar, ¿no? Y es al revés, es, he aprendido, ¿no? Mira, cuando yo he creado mis proyectos y que he fracasado, Ujú. la sociedad no está acostumbrada y te hacen sentir muy mal. Sí, Como yo me sentía un poco como que me apuntaban el dedo, pero después también me di cuenta que aquí la mayoría, y estamos hablando de España, la sí, mayoría de los españoles quieren ser funcionarios, sí, sí, mientras sí. que en Estados Unidos Mm, la mayoría quiere crear su propia empresa. Entonces aquí no totalmente. existe una cultura Mm, para emprender. exacto. Entonces, si tú fracasas, Mm, eres un perdedor sí. aquí. Pero si tú fracasas en Estados Unidos, quiere decir que estás más cerca Mm, de tener éxito. totalmente. Sí, sí. Y es un cambio de mentalidad, o sea, es una mentalidad totalmente diferente y que hace, y que aquí los que emprendemos y que nos lanzamos, si las cosas no van bien, puede ser muy duro a Mm, nivel emocional de soportar esa situación. A mí me pasó, a mí me pasó y es complicado. Entonces, mm, a mí siempre me gusta decir que no has fracasado, mm. has aprendido. Has aprendido. Claro, pero es duro cuando lo recibes de familiares, amigos, parejas. Es como, uff, la gente que más quieres de alguna forma están ahí lanzando los mensajes. Sí, porque tu entorno no entiende
esa necesidad o esas ganas que tienes Sí, de emprender. Entonces, te lo dije, sí, que eso no era para ti. sí, Entonces, lanzan este tipo de mensajes que al final no aportan sí, nada, solo hace que te sientas peor contigo mismo. Pero es, no existe una cultura claro. en España relacionada con el Y emprendimiento. luego es curioso también, Armenio, no sé si te ha pasado que cuando emprendes y más o menos vas haciendo y va la cosa bien, te dicen, yo siempre te apoyé desde el principio. Y tú, Sí. hombre, qué cosas, ¿no? Sí, sí. No, yo te puedo decir, mi madre, cuando yo le dije que iba a dejar mi trabajo para dedicarme, bueno, a mis proyectos, a Ujú, emprender, la primera vez, y entonces la segunda vez que después he vuelto ujú, al mundo de las multinacionales a sí, trabajar por cuenta ajena y después he emprendido de nuevo ujú, mi proyecto. Y ujú, mi madre no lo entendía. Mi madre no lo entendía y sigue sin entender. O sea, yo estoy loca. Para, ¿cómo que voy a dejar un trabajo fijo, bien pagado para lanzar mi proyecto? ujú. Sí, sí, Y pasa con las madres, con los maridos, las mujeres, los sobrinos, los tíos, que nadie totalmente. lo entiende. Mm, sí, sí. Pero Entonces, bueno, yo hay creo que cada vez muchos. somos más locos o locas que estamos en este ámbito. Claro, pero los inicios son duros. Los inicios suelen ser bastante duros, pero poco a poco, con persistencia, compromiso, un poquito de suerte, que la suerte también se hace, Sí. es Mm, posible vivir de lo que realmente te apasiona. Y cuando ujú, eso pasa, aquellos que te han apuntado el dedo, que quizás van a trabajar en una empresa o que hacen una cosa que no les gusta, mm, te empiezan a envidiar sí, de decir, wow, yo también quiero ser como tú, sí. de hacer lo que me gusta o, por ejemplo, trabajar desde casa, haciendo lo que te gusta. Yo, por ejemplo, yo Ujú, soy portuguesa ujú, y vivo aquí en Barcelona, ujú, pero también intento pasar, por ejemplo, permitirme ir un ujú. mes a Portugal y poder trabajar desde ahí. Totalmente. Mientras Exacto. si trabajo por cuenta ajena, bueno, ahora con el tema de la pandemia es un poco Es más diferente. complicado, pero bueno, entendemos la idea de Pe- que era más flexible. Sí, sí. sí, sí, ahora es mucho más flexible, pero mi trabajo, mi proyecto personal me permite trabajar en España, Portugal, China, Mm, de donde sea. totalmente, totalmente. Y me da esa libertad Exacto. que es un valor que yo, que para mí es muy, muy importante. Sí, sí. Esto es un valor compartido con los emprendedores y emprendedoras. La gente Sí, que sin, valora la libertad acaba también en esta línea. la mayoría de los emprendedores que deciden lanzarse voluntariamente, porque hay algunos que por las circunstancias se lanzan porque no tienen trabajo, Claro. es la única, pero quien se lanza voluntariamente, Mm, uno de sus principales valores para mí o casi siempre tiene que ver con la libertad. totalmente. Háblanos también un poquito de tu experiencia con los clientes que has acompañado, lo que has vivido, también si tienes algún caso que digas, mira, me gustó esta experiencia con esta persona concreto que trabajamos este ámbito, trabajamos Mm. esta área. Mm, yo he acompañado, para mí cada cliente es, de hecho, una de las cosas que más me gusta y me di cuenta cuando Ujú, llegué aquí a España, sí. trabajando en un call center. Ujú, Es que a mí me encanta conectar con las personas, hablar, conocer. Entonces, esa parte del trabajo, cuando empiezo a trabajar con un nuevo cliente, identificar sus fortalezas, mm, ver cuáles son sus habilidades, sus talentos, esa parte, la verdad que me fascina. Es una parte de mi trabajo que a mí me gusta muchísimo ver, intentar sacar la esencia de la persona y ponerla al servicio de los demás. Esa parte sin duda me gusta mucho. Y después también la parte de acompañar esa transformación. ujú, Y justo el otro día hablando con un cliente que hemos empezado a trabajar hace 6 meses, ujú. yo le decía, ¿ya te has dado cuenta de todo el proceso em, que has pasado? O sea, tanto a nivel personal,
como a nivel, todo lo que has logrado con tu proyecto, porque también por cuestiones personales también ha tenido bastantes dificultades, pero yo le dije, cualquier persona hubiera dicho, se pondría eso como excusa, y él no, él lo vio como para dar el salto. Entonces, cuando tú ves que ante las dificultades se crecen, para mí también es fantástico acompañar. Es un tema también de aprovechar las crisis, ¿no? En transformarlas en Sí, oportunidades. Que eso es sí, algo que no es fácil, pero realmente es un elemento que todos podemos aprender. sí. Se puede aprender. Eso, sí, la resiliencia de los Exacto. momentos complicados, poder aprender de ello y ante los obstáculos hay personas que se crecen y que pueden, por X circunstancias, pues, o por, sobre todo, es lo que yo suelo decir, cuando tú te dedicas a algo que te gusta, cuando surgen los obstáculos, es mucho más fácil superar esos obstáculos, porque amas lo que haces. Exacto. Hay una fuerza Pues mayor. Hay un elemento interno que te da esa energía extra. claro, algo que a ti te encanta, que vibras, Claro. que lo... o sea, que no es trabajo. Yo al final estoy trabajando, pero sin trabajar. Yo me dedico a algo que me gusta. Por supuesto que hay días que termino muy cansada, agotada, Mm, pero al final es una satisfacción correcto. ver esa transformación. A mí lo que más me mueve es ver esa transformación y, por ejemplo, en clientes, otros profesionales del desarrollo personal, un coach, un psicólogo, un terapeuta, que empiezan con una idea y ver al final esa idea materializada en una página web, en un servicio, ver ese crecimiento para mí me llena de Claro. satisfacción. Es muy gratificante. Al final es un poco como que has visto el transcurso de todo lo que has estado sembrando y al final ves también lo Claro, que está naciendo, floreciendo. Está sin estupendo. duda, sin A mí me duda. gusta también mencionar que cuando uno está en su pasión, ¿no? Al final es como tener un hobby remunerado. Como que vas, en lugar de trabajar, vas a pasártelo bien y encima a ganar unos dinero, unas remuneraciones por algo que te encanta. Sí, afortunadamente yo soy una de esas de esos profesionales que se dedica a algo que le gusta. Cada vez hay más con las nuevas generaciones, los millennials, después también con la nueva generación, los centennials, ¿Sí? que cada vez se valora más el propósito, dedicarme a Exacto, algo que esté relacionado con mi propósito correcto, personal, de dejar como una huella, un legado, exacto, mientras que en la generación quizás de nuestros padres, tú querías el trabajo para ganarte la vida, para comprarte una exacto, casa, un coche y para dar una buena educación a tus hijos. exacto. Hoy en día, con las nuevas generaciones, Ya, esto ya ha cambiado. eh, ha cambiado y nos movemos más por el propósito de hacer algo que nos gusta Ujú, y eso para mí es muy gratificante ver que cada vez somos más aquellos sí, que nos dedicamos a lo que nos gusta. Y si totalmente. encima ganamos dinero con ello, pues es tremendo, Fantástico, es es tremendo realmente, fantástico. y tanto, totalmente. Armenia, nos acercamos ya al final y para la gente que ahora lo está pasando mal, que está con miedos, está con también pues, un estado de nerviosismo, ¿qué mensaje podrías lanzarle o qué mensaje podrías darle para animarles a dar ese paso de emprender o al menos para que empiece a planteárselo? Yo creo que emprender, en primer lugar, tiene que ser, tienes que trabajar la mentalidad Ujú, de creer que es posible. ujú, Emprender no es sencillo. Esto no es estar sentado, por ejemplo, con el ordenador, con el portátil delante, en una playa. claro, Eso es lo que te venden, pero para llegar a ese punto hay que trabajar mucho. exacto. Ah, sobre todo, no tenemos una mentalidad de emprendedor, tenemos Mm, una mentalidad de trabajador por cuenta ajena. Hay claro. que cambiar mm, esa mentalidad, por ejemplo, pequeñas cosas. Tú Ujú, no tienes que trabajar de 9 a 5 y media, por ejemplo, no tienes que trabajar 8 horas. Quizás hay días que trabajas 12 y otras que trabajas 3, exacto. pero hay mucha gente que le cuesta mucho
pasar de ser un empleado por Claro, cuenta ajena a ser un emprendedor, de llevar su propio proyecto. Sobre todo, yo diría, trabajar mucho la mentalidad. exacto, totalmente. Seguro que los recursos, puedes hacer algún curso, Sí, puedes leer, puedes ver un vídeo, puedes comprarte un libro y ujú, existen recursos que tú puedes aprender, pero lo más exacto. importante a la hora de emprender tiene que ver con esa Hay mentalidad. que cambiar Trabajar, lo que hay aquí. sí, sobre todo pasar de una mentalidad de trabajador por cuenta ajena a ser un trabajador por, bueno, al final un emprendedor. Exacto, Y ese cambio fantástico. suele costar mucho, mucho sentimiento de culpa porque, por ejemplo, hay un día que, por ejemplo, son las 4 de la tarde y no estás trabajando, o los Ujú, fines de semana que los disfrutas un poco para ti y existe este sentimiento de culpa que debería estar trabajando. O ya, entonces también puede pasar ujú, que cuando emprendes tu proyecto, tu entorno no entiende que claro, tú tengas al final no haces nada. Entonces, oye, llevan los niños al cole. Oye, hace eso. Oye, te pasas todo el día en casa y no haces nada. mm, sí, sí, Y, no y no se comprenden. dan cuenta que esto también exige trabajo, Exacto, dedicación. Entonces, tenemos que cambiar nosotros la mentalidad, pero también tiene que existir una comprensión por parte de tu entorno. totalmente, totalmente de acuerdo. Armenia, para la gente que esté ya con ese paso de decir, yo quiero ya emprender, quiero montar mi proyecto de coaching, de terapeuta o de otro tipo de profesión y quiere contactar contigo, ¿dónde puede encontrarte? Mira, la mejor manera es a través del LinkedIn. ¿Vale? Armenia Bajadas Coach Muy bien, es mi LinkedIn. muy También bien, estoy en Instagram, Armenia Bajadas Coach, muy bien, y mi email que es hola@armeniabajadas.com. muy bien, fantástico. También dejaremos la información puesta en las tarjetas para que la gente que quiera contactar y sobre todo que este mensaje, este vídeo sirva para ayudar a que la gente que está en ese punto de indecisión pueda dar el paso definitivo a cambiar su mente y si es con una Sí. mentora como tú, aún mejor. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar Un placer. hablando contigo. Me lo he pasado muy bien, lo he Qué bueno. disfrutado muchísimo y nada, en lo que te pueda ayudar, ya sabes, puedes contar conmigo. Fantástico. Pues un abrazo muy fuerte y nos Un vemos, si no, en abrazo. otra ocasión. Que vaya muy bien. Hasta Chao. luego. Gracias.